Mi pareja me traiciona con un entrenador personal y me humillan de la forma más cruel, pero verán cómo les haré pagar a esos dos. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Julián, y si voy a relatar esta historia, creo que lo mejor es comenzar desde el principio. Nunca fui alguien que sobresaliera por su apariencia, pero siempre tuve otros intereses que me mantenían ocupado. Crecí en una pequeña localidad del norte de España, un lugar donde todos se conocían. Desde joven, siempre me fascinó la informática y la tecnología. Pasaba horas frente a la pantalla, explorando la inmensidad de Internet y aprendiendo todo lo que podía. Al principio, solo era un pasatiempo, pero con el tiempo se convirtió en mi profesión. Nunca fui atlético. En la escuela, los deportes no eran lo mío. Prefería quedarme en casa leyendo novelas, viendo películas o jugando a videojuegos. La comida rápida, lamentablemente, era mi fiel compañera. Mis padres intentaron inscribirme en actividades deportivas, pero nunca conecté con esa parte de la vida. Con el tiempo, mi peso comenzó a aumentar, pero nunca lo vi como un problema grave. Me decía a mí mismo que lo importante era lo que tenía en la mente, no cómo me veía. Fue en la universidad donde conocí a Valeria. Estudiábamos en la misma facultad, ella en administración y yo en ingeniería informática. Era hermosa, con una sonrisa radiante y una energía que iluminaba cualquier lugar al que entraba. Aunque éramos completamente opuestos, ella era extrovertida y siempre rodeada de amigos, mientras que yo era más reservado. Nos conectamos rápidamente. Lo que más me atrajo de Valeria fue su interés en mí, a pesar de mis inseguridades. Otros chicos intentaban impresionarla con su apariencia y popularidad. Ella se acercó a mí porque le gustaba cómo pensaba. Al menos, así lo creía en ese momento. Nos volvimos inseparables y, aunque mis amigos se sorprendían de que alguien como ella estuviera conmigo, me convencí de que había algo especial entre nosotros. Nuestro noviazgo fue, en su mayoría, feliz. Pasábamos mucho tiempo juntos. A Valeria le encantaba salir, ir a fiestas y socializar, mientras que yo prefería quedarme en casa, pero hacía el esfuerzo por ella. Nunca me sentí completamente cómodo en su mundo, pero me decía que eso no importaba, que el amor era suficiente para superar cualquier diferencia. Valeria siempre había sido muy activa, y yo la admiraba por eso. Ella me decía que debería hacer ejercicio, que sería bueno para mí, pero nunca le presté mucha atención. Al principio, esas sugerencias parecían inofensivas, pero con el tiempo se volvieron más insistentes. Sin embargo, seguí creyendo que mi relación con ella era sólida y que, aunque éramos diferentes, nos complementábamos. Después de 4 años de noviazgo, decidimos casarnos. La boda fue un gran evento, lleno de familiares y amigos. Aún recuerdo el día como uno de los más felices de mi vida. Sentía que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mis días. Aunque, en el fondo, siempre existía una pequeña inseguridad sobre si realmente era suficiente para ella. Pero, nuevamente, me convencí de que el amor lo superaría todo. Nuestro matrimonio comenzó de manera tranquila. Yo trabajaba como ingeniero en sistemas, desde casa la mayor parte del tiempo, mientras que Valeria había comenzado a trabajar como entrenadora en un centro deportivo. No le di mucha importancia a su cambio de trabajo, aunque me llamó la atención que pasaba cada vez más tiempo allí, entrenando y socializando con personas que, a diferencia de mí, estaban en perfecta forma física. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos, aunque pronto caímos en la rutina. Valeria seguía insistiendo en que debería hacer algo por mi condición física, pero yo me escudaba en el trabajo y la comodidad de la vida sedentaria. Mientras ella iba al gimnasio a diario, yo me quedaba en casa frente a la computadora, y aunque la amaba profundamente, no podía evitar sentir que nos estábamos distanciando. A pesar de los pequeños roces, nunca pensé que algo estuviera realmente mal en nuestra relación. Claro, discutíamos de vez en cuando, como cualquier pareja, pero siempre me convencía de que eso era normal. Nunca pensé que Valeria buscaría algo más fuera de nuestro matrimonio, y luego llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde, sin previo aviso, Valeria se sentó frente a mí con una expresión seria. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en su rostro me decía que lo que estaba a punto de decirme no sería bueno. Julián, necesito hablar contigo, comenzó, su voz temblaba ligeramente. Intenté mantener la calma, pero mis manos comenzaron a sudar. He hecho algo terrible, algo que nunca pensé que haría, pero ya no puedo seguir ocultándolo. No sabía qué esperar, pero lo que dijo después me golpeó como un tren. Te he sido infiel. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e imposibles de ignorar. Fue solo una vez, con un chico del gimnasio, Martín. Martín, el entrenador personal que había visto un par de veces cuando la recogía en el centro deportivo. Era enorme, musculoso, todo lo contrario a mí. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos antes de reaccionar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, tartamudeé, intentando procesar lo que acababa de escuchar.
Valeria no mostraba signos de arrepentimiento real, como si solo estuviera aliviada por haber soltado el peso de su conciencia. Julián, fue solo una vez, lo juro. No quiero que esto termine, no quiero el divorcio. Mi mundo se tambaleaba. Nunca pensé que sería esa persona que enfrentara algo así, pero aquí estaba, con mi esposa confesándome su infidelidad. Intenté mantener la calma, pero por dentro, la furia y la tristeza me estaban consumiendo. Me levanté de la silla y, con la voz temblorosa, dije lo único que podía decir en ese momento: quiero el divorcio. Valeria, para mi sorpresa, no reaccionó como esperaba. No suplicó, no lloró, solo me miró y, con una frialdad que nunca había visto en ella, dijo: Julián, no te daré el divorcio. No quiero perderlo todo por un error. La situación se había vuelto insostenible. Valeria se aferraba a nuestro matrimonio, pero no porque me amara, sino porque no quería dejarlo todo atrás. Sabía que no podía seguir así, pero necesitaba tiempo para pensar. Fue entonces cuando decidí acudir a mi amigo de la infancia, Ricardo, quien además de ser abogado, era la única persona en quien confiaba ciegamente. Juntos, comenzamos a planear en secreto los papeles del divorcio, mientras yo intentaba mantener las apariencias en casa. Valeria, por otro lado, seguía mostrándose como si nada hubiera pasado, como si su confesión hubiera sido suficiente para borrar el daño que había causado. Yo, mientras tanto, acumulaba resentimiento, esperando el momento adecuado para ponerle fin a todo. Los días siguientes a la confesión fueron extraños, tensos. A pesar de su traición, Valeria seguía actuando como si todo fuera normal. Yo, por dentro, estaba luchando contra una mezcla de furia, tristeza y confusión. Estaba preparando el divorcio en secreto junto a Ricardo, pero aún no tenía el valor suficiente para enfrentarla del todo. Pensé que las cosas no podrían empeorar, pero me equivoqué. Una tarde, cuando salí de la casa para dar una vuelta y despejar mi mente, noté que un grupo de hombres me seguía. No le di importancia al principio, pensando que solo era una coincidencia, pero entonces escuché sus pasos apresurarse detrás de mí. Cuando me di vuelta, ya era demasiado tarde. 3 tipos corpulentos, todos conocidos de Valeria del gimnasio, me rodearon. Entre ellos, estaba Martín, el mismo entrenador personal con quien ella me había engañado. Martín no perdió tiempo y me lanzó una serie de golpes antes de que pudiera siquiera reaccionar. Intenté defenderme, pero mis años de sedentarismo me pasaron factura. No duré mucho tiempo de pie antes de caer al suelo. Mientras me golpeaban, podía escuchar las risas y burlas. Esto es lo que pasa cuando no puedes mantener feliz a tu mujer, dijo uno de ellos. Cuando finalmente se cansaron, me dejaron tirado en el suelo, dolorido y humillado. Fue en ese momento que comprendí que esto no solo era una cuestión de infidelidad. Valeria estaba activamente involucrada en hacerme daño. La impotencia me invadió, pero en lo más profundo de mi miseria, también sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Al día siguiente, volví a casa con moretones visibles. Me dolía cada parte del cuerpo, pero el dolor físico no se comparaba con el emocional. Valeria me esperaba en la sala, sentada con una expresión calculadora. Sabía lo que había pasado, lo sabía porque lo había planeado. No pude evitar pensar en cuánto había cambiado la persona que una vez amé. Julián, comenzó con esa frialdad que se había vuelto su nuevo tono habitual. Creo que podemos encontrar una solución a esto sin necesidad de divorciarnos. La miré con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro de dolor. Podemos seguir juntos, pero en un matrimonio abierto, respondió sin pestañear. Así, no tienes que lidiar con nada más. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, y seguimos adelante sin que ninguno pierda nada. Oh, si quieres el divorcio, te doy todo, pero te quedarás sin nada. La propuesta me dejó helado. Valeria me estaba ofreciendo continuar en un matrimonio en el que no habría respeto, en el que ella seguiría haciendo lo que quisiera con Martín o quien fuera. La situación era tan surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. No podía aceptar lo que Valeria me proponía. No solo había destrozado nuestra relación con su infidelidad, sino que ahora me proponía una humillación aún mayor. Sabía que el divorcio era la única salida, pero no estaba listo para perderlo todo. Necesitaba tiempo para pensar, y sobre todo, para recuperar algo de control sobre mi vida. Le dije a Valeria que necesitaba unos días para pensar y que iría a visitar a mi madre, quien vivía en otra ciudad. Era una mentira, pero una que me permitiría tomar distancia y planear mejor mi próximo movimiento. Valeria no mostró ningún interés en detenerme, de hecho, parecía aliviada de que me alejara por un tiempo. Así que, en pocas horas, me fui. Cuando llegué a la ciudad donde vivía mi madre, no fui a su casa de inmediato. Me instalé en un pequeño hotel y decidí que era hora de hacer algo por mí mismo. Estaba cansado de ser el tipo inseguro, sumiso y físicamente débil que había permitido que todo esto ocurriera. Sabía que no podía seguir así si quería recuperar mi vida, así que decidí comenzar a hacer ejercicio.
Fue en ese momento que llamé a Tomás, un amigo de la infancia que vivía en la misma ciudad. Tomás había sido mi compañero en la escuela, pero mientras yo me había enfocado en la tecnología y los videojuegos, él había seguido el camino de una vida sana y el ejercicio. Había abierto su propio gimnasio, y pensé que sería la persona adecuada para ayudarme a ponerme en forma. Tomás no dudó cuando le pedí ayuda. Me recibió con los brazos abiertos y, desde el primer día, me hizo sentir como si tuviera una nueva oportunidad. Las primeras semanas fueron difíciles. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al ejercicio y cada músculo me dolía. Pero con cada día que pasaba, sentía que me volvía más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. Mi confianza comenzaba a regresar, y con ella, la certeza de que podría enfrentar a Valeria de una manera completamente diferente. En una de mis visitas al gimnasio de Tomás, conocí a Ana. No era una chica particularmente llamativa en el sentido convencional, pero había algo en ella que me cautivó desde el principio. Su energía, su sentido del humor, y sobre todo, su amabilidad. Ana también estaba en su propio proceso de cambio, había salido de una relación complicada y se había dedicado a sí misma y a mejorar su vida. Nos hicimos amigos rápidamente, compartiendo historias sobre nuestras malas decisiones amorosas y apoyándonos mutuamente en nuestros entrenamientos. Aunque comenzamos a pasar mucho tiempo juntos, ambos sabíamos que no estábamos listos para nada serio. Yo aún tenía que enfrentar mi divorcio, y ella estaba en su propio viaje de sanación. Pero, de alguna manera, su presencia me daba fuerzas. Después de varios meses de entrenamiento y cambios, me sentía listo para enfrentar a Valeria. Sabía que ya no era el mismo hombre que había dejado la ciudad meses atrás. Esta vez, regresaría con una decisión firme y con una estrategia bien pensada. Ricardo y yo habíamos preparado todos los papeles del divorcio en secreto, y estaba listo para lo que fuera necesario. Cuando llegué a casa, Valeria me recibió con la misma frialdad de siempre. Pero esta vez, no me sentí intimidado ni inseguro. Tenía un plan y no iba a dejar que me manipulase más. Decidí que era hora de exponer todo lo que había pasado. Había comprado una cámara oculta para grabar las conversaciones con Valeria y cualquier interacción con sus amigos del gimnasio. Sabía que la situación podría volverse peligrosa nuevamente, y esta vez no iba a permitir que me atraparan desprevenido. Con la cámara oculta lista, comencé a confrontarla lentamente, haciendo que se contradijera en sus palabras y revelara más detalles de su traición. Sabía que con esas pruebas, tendría una ventaja en el juicio. Lo que no sabía era que Martín y sus amigos estaban esperando el momento para hacer su movimiento. Unos días después de mi regreso, recibí una llamada de uno de los amigos de Martín. Me citó en un lugar cercano para hablar, pero algo en su tono me indicó que no sería solo una conversación. Esta vez, estaba preparado. Me aseguré de estar acompañado de Tomás, quien había estado entrenándome intensamente durante estos meses. Cuando llegamos al lugar, los amigos de Martín intentaron intimidarme nuevamente, pero ya no era el mismo hombre débil que conocieron antes. Tomás y yo pudimos defendernos, y esta vez no hubo una golpiza. Salimos de allí sin un rasguño, y con más confianza que nunca. Supe que era hora de terminar todo esto de una vez por todas. Después del intento fallido de intimidación, supe que Valeria estaba perdiendo el control de la situación. Esa misma noche, decidí ponerle fin a todo de una vez. Las pruebas que había recolectado con la cámara oculta estaban completas, y ahora tenía todo lo que necesitaba para llevar el caso a los tribunales. Cuando entré por la puerta, Valeria me esperaba en el salón. Al principio, pensé que se iba a disculpar, que de alguna manera trataría de enmendar lo que había hecho. Pero en lugar de eso, me miró con esa misma frialdad de siempre. ¿Ya has decidido, Julián? O lo dejamos todo atrás y seguimos adelante, o te llevas las migajas en un divorcio y te quedas sin nada. No pude evitar reírme. Era tan descarada, tan ciega a todo lo que había sucedido. Valeria, ya no es cuestión de decidir, le respondí. He visto quién eres realmente, y no puedo seguir viviendo con alguien que me ha mentido y humillado de esta manera. Ya no hay marcha atrás. Saqué los papeles del divorcio de mi mochila y los coloqué sobre la mesa. Su rostro se tensó, pero aún no parecía comprender lo que estaba a punto de suceder. Valeria se quedó mirando los papeles, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿De verdad crees que me voy a rendir tan fácil, Julián?, dijo con una mezcla de furia y desesperación en su voz. No vas a deshacerte de mí tan fácilmente. Martín se asegurará de que no ganes este divorcio. Yo permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Pero cuando mencionó a Martín, supe que era el momento de darle el golpe final. ¿Martín? ¿El mismo que te ha dejado tirada por otra mujer?, le pregunté con calma, disfrutando del shock que apareció en su rostro. La mirada de sorpresa que me lanzó fue todo lo que necesitaba. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, tartamudeó. Porque me enteré antes que tú, respondí con tranquilidad. Martín ya no tiene interés en ti, Valeria.
y tengo pruebas suficientes de lo que ha pasado entre ustedes. No solo me has traicionado, sino que también intentaste destruirme con él. Pero ahora todo ha cambiado. Estoy listo para el juicio, y esta vez, serás tú la que lo pierda todo. El día del juicio finalmente llegó. Valeria, visiblemente nerviosa, intentó mantener su actitud altiva, pero era evidente que estaba perdiendo el control. Mi abogado, junto con las pruebas que habíamos reunido, tenía todo perfectamente preparado. Las grabaciones de la cámara oculta, las conversaciones que Valeria había tenido conmigo admitiendo su infidelidad, y el intento de chantaje con Martín y sus amigos, fueron presentadas ante el juez. Valeria intentó defenderse, diciendo que todo había sido un malentendido, que solo quería probar cosas nuevas y que había sido un error pasajero. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los intentos de los amigos de Martín de intimidarme también fueron incluidos en el caso, mostrando que había sido víctima de un complot para forzarme a aceptar condiciones injustas en el divorcio. Al final, el juez falló a mi favor. No solo me otorgó el divorcio, sino que también dictaminó que no debía pagarle ninguna compensación económica a Valeria. Su plan había fracasado, y ella se quedó sin nada. El divorcio marcó el final de nuestra relación, pero también el fin de Valeria como la mujer arrogante que había sido. Martín, al enterarse del juicio, la abandonó por otra mujer, dejándola completamente sola. La última vez que supe de ella, había perdido su apartamento y estaba buscando un lugar donde vivir. En un extraño giro del destino, la mujer que alguna vez me humilló y traicionó, ahora era la que estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Después del juicio, finalmente sentí que un peso enorme había sido levantado de mis hombros. La vida comenzaba a sonreírme de nuevo, y ya no tenía que lidiar con la toxicidad de Valeria. Decidí mudarme definitivamente a la ciudad donde había estado entrenando con Tomás, y fue allí donde las cosas con Ana comenzaron a evolucionar. Nos tomamos nuestro tiempo, sin prisa. Ambos habíamos pasado por relaciones difíciles y no queríamos apresurarnos en nada. Pasábamos horas juntos en el gimnasio, charlando y apoyándonos mutuamente. Ana era todo lo contrario de Valeria, comprensiva, honesta y siempre dispuesta a escuchar. Poco a poco, lo que comenzó como una amistad sincera se fue convirtiendo en algo más. Una tarde, después de un entrenamiento especialmente duro, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Fuimos a cenar, y fue allí donde, entre risas y recuerdos de nuestras malas experiencias amorosas, le confesé que sentía algo más por ella. Ana sonrió, y con esa tranquilidad que siempre la caracterizaba, me tomó de la mano y dijo: «Yo también, Julián». Comenzamos a salir oficialmente, y desde el principio, todo fue fácil y fluido. Ana entendía mis inseguridades, pero también sabía cómo ayudarme a superarlas. Con ella, por primera vez en años, sentí que podía ser yo mismo sin miedo a ser juzgado. No había secretos, no había traiciones, solo una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo. Nuestro tiempo juntos fue transformador. Empezamos a viajar juntos, explorando nuevas ciudades y disfrutando de aventuras que nunca habría imaginado con Valeria. Ana me mostró lo que era una relación sana, donde ambos se esforzaban por el bienestar del otro. Me enseñó a dejar atrás los fantasmas del pasado y a vivir el presente con alegría. Mirando hacia atrás, no podía evitar pensar en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. De ser un hombre inseguro, atrapado en un matrimonio tóxico, había pasado a encontrar a alguien que me valoraba por quien era. Mi tiempo con Ana me mostró que, a veces, las situaciones más dolorosas nos preparan para algo mucho mejor. Pensé en Valeria de vez en cuando, no con rencor, sino con una especie de lástima. Sabía que ella misma había destruido todo lo que teníamos, y aunque me costó mucho superarlo, al final salí más fuerte. Era extraño pensar en cómo alguien que alguna vez amaste podía convertirse en un recuerdo distante, casi irrelevante. Después de varios años juntos, Ana y yo decidimos dar un paso más en nuestra relación. Compramos una casa juntos en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podíamos disfrutar de nuestras actividades. Ambos seguíamos entrenando, pero también habíamos desarrollado otros intereses en común, como el senderismo, la fotografía y la cocina. La vida junto a ella era una nueva aventura, y por primera vez en mi vida, me sentía completamente en paz. No todo había sido fácil. Hubo momentos de inseguridad y dudas, especialmente al principio, cuando las heridas de mi pasado aún estaban frescas. Pero Ana siempre estuvo allí, recordándome que las cosas podían ser diferentes, que merecía ser feliz. Finalmente, llegó el día en que decidí cerrar el último capítulo de mi antigua vida. Valeria me había escrito algunas veces, pidiendo que habláramos, que nos encontráramos para arreglar las cosas. Pero yo ya no sentía la necesidad de enfrentarla. Había superado todo lo que me había hecho, y estaba listo para dejar todo atrás definitivamente. Con Ana a mi lado, mi vida había dado un giro completo. Ya no era el hombre inseguro que una vez fui. Ahora, era alguien que había aprendido a valorarse, a cuidarse, y sobre todo, a no conformarse con menos de lo que merecía. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de Valeria.
No era la primera vez que me escribía, pero este era diferente. No había largas explicaciones ni intentos de reconectar. Solo una línea breve que decía, espero que estés bien. Me encantaría que pudiéramos hablar algún día. No supe qué pensar al principio. La tentación de responder era fuerte, pero algo dentro de mí me decía que no valía la pena. Mi vida había avanzado, y el peso de todo lo que había vivido con ella ya no estaba en mis hombros. Sin embargo, la curiosidad seguía ahí. ¿Qué quería después de tanto tiempo? Decidí no responder de inmediato. Guardé el correo en una carpeta, prometiéndome a mí mismo que si algún día sentía la necesidad de hablar con ella, lo haría. Pero por ahora, mi vida con Ana y mi propio crecimiento personal eran mi prioridad. Después de varios años de felicidad y estabilidad, Ana y yo decidimos que estábamos listos para dar el siguiente paso en nuestra vida, tener hijos. Ambos habíamos madurado mucho desde que comenzamos nuestra relación, y después de hablarlo profundamente, nos dimos cuenta de que la idea de formar una familia ya no nos intimidaba, nos emocionaba. Un par de meses después, Ana quedó embarazada. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de sorpresa y alegría, y la emoción en su voz era contagiosa. Nos abrazamos, ambos conscientes de que estábamos a punto de comenzar una nueva etapa de nuestras vidas.